en la primera clase que vimos fue acerca de Dios y su misión. Bueno, no sé si empiezan los plumones nada más. Dios y su misión, donde veíamos que Dios es el centro, o quiere ser el centro de todas las cosas, es el centro de todas las cosas. Desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo, todas las naciones, le conozcan por medio de Jesucristo. Bueno, necesitamos unos plumones, pero la idea básica es, Dios quiere adoradores. Muchas veces nosotros pensamos que cuando conocemos a Dios, Él es para nosotros mismos, solamente para mí, para mi persona, para lo que yo hago, para lo que yo quiero. Pero en realidad ese no era el propósito principal, la misión principal de Dios. Y hay un proceso que debemos ir entendiendo para poder hacer o para poder entender claramente este tema, y lo voy a explicar así. Tenemos a Dios, ¿sí?, como el centro de todo, y aquí, bueno, están las personas adorándole. Pero uno de mis dibujos, y la Biblia fue creada para ese propósito. Ese plan, esa misión de Dios, que Él sea el centro de todo y le adoremos. Les comentaba hace rato que si bien cuando nosotros recién conocemos de Dios, la Biblia nos habla que nosotros somos salvos. ¿Sí? Nos habla que Él nos da la vida eterna, que nos perdona nuestros pecados, que podemos escucharle a través de que Él nos habla en la palabra de Dios. Él nos habla, también podemos hablarle a través de la oración. No me va a alcanzar, voy a hacerlo un poco más corto, pero nos habla también que nos formamos parte de una iglesia, nos establezcamos en una iglesia. Nos prepara a través de la Biblia, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Para que al final nosotros nos unamos a este plan de Dios. No es Dios para nosotros, es para unirnos al plan de Él, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, la mayoría de nosotros, pues podíamos estar aquí. Algunos a lo mejor se brincan, algunos lo hacen mucho más rápido y llegan ahí y entienden el proceso, pero eso es lo que más o menos estábamos viendo. No es el plan de Dios servirnos a nosotros, en nosotros adorándole a Él. También veíamos por ahí en la segunda lección que este plan fue básicamente desde el principio. Él creó a la humanidad con el propósito de que le adoráramos. Perdón que no se borra este plumón. Voy a ver si me explico de esta forma. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, suponiendo que acá está Adán y este es Eva, ¿sí?, los crea con el propósito de adorarle. Les dice por ahí en Génesis, si me van acompañando ahí, en Génesis, bueno, no tengo ahorita la cita esa, pero dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Básicamente era para adorar a Dios. Sin embargo, viene el pecado, cometen ellos pecado, pero la encomienda seguía, se multiplicaron, como ya había pecado en ellos, se corrompieron.
Y no sé si se acuerdan por ahí que venía el diluvio. ¿Sí? Dios, a través de Noé, salva a la humanidad. Viene después de Noé Abraham. Y ahí se los voy a invitar a que vayamos a Génesis, rápidamente, eso lo vimos en las clases pasadas, a Abraham en Génesis 17:5 al 8. Y van a ver ahí que Dios le dice a Abraham y le promete que va a ser padre de naciones. No sé si ya llegaron ahí, déjenme mientras borrar lo demás. Génesis 5. Perdón, Génesis 17, versículos 5 al 8. Dios le dice a Abraham que va a ser padre de naciones, pero no solamente le dice eso. ¿Alguien puede leerlo, por favor, en voz alta? Fíjense esa parte final, seré Dios de ellos. ¿Se fijan? Nuevamente, Dios quiere adoración y usa a Abraham. Después viene el pueblo de Israel, eso también lo vimos, y hace lo mismo. En Salmos 96, 2, y yo se los voy a leer, también le hace la misma promesa al pueblo de Israel, le dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día y de noche su salvación, proclamar entre las naciones su gloria en todos los pueblos y sus maravillas. Dios quería usar al pueblo de Israel para que ellos proclamaran a las naciones la gloria de Dios y le adoraran. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? ¿O no estábamos poniendo atención? Viene Jesucristo. Voy a representar así. Y en Lucas 2:10 le dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Dice: nuevas de gran gozo, que será para todo pueblo. Nuevamente, Dios, a través de Jesucristo, anunciando a todo el pueblo, todos pueblos, su gloria. ¿Para qué? Para que le adoráramos. Después de esto, bueno, viene la iglesia. Perdón si los estoy regresando un poquito, pero esto nos va a ayudar a establecer lo que queremos platicar el día de hoy. En la iglesia vivimos, y ahí sí me van a acompañar a Mateo 28:19, por favor. Mateo 28:19 y 20. Que dice así:
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Volvemos a ver que Dios quiere que la iglesia hable a las naciones de su gloria para adoración de Él. Nunca ha cambiado ese plan. Todas las cosas que en la Biblia vemos y nos va enseñando es con ese propósito. Dios el centro de todo, nosotros adorando. También vimos en la clase pasada que cómo tiene que ocurrir o cómo es que debe ocurrir este proceso. Lo voy a esquematizar así. A Dios quiere adoradores pero vimos también que no pueden haber adoradores si no invocan su nombre. ¿Cómo pueden invocar si no creen? ¿Cómo creen si no oyen la palabra de Dios? ¿Sí se acuerdan? El pastor nos comentaba esto. ¿Cómo oyen si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Eso lo vemos en Romanos 10:14. Es el principio que usamos en esta plática que nos dieron. Y dice así: ¿cómo pues invocarán el nombre en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Además de esto, mientras nos ayudan con el proyector, nos dieron unas estadísticas de la cantidad de personas que son en el mundo, la cantidad de personas que tienen acceso al Evangelio. En el mundo, en unas estadísticas que veíamos, hay cerca de 7,000 millones de personas. De esas 7,000 millones de personas, veíamos que tenían aproximadamente 4,900 personas tienen la Biblia completa. Veíamos que traduciendo en idiomas, en idiomas que se tradujo ya la Biblia, eran aproximadamente 418 idiomas. De esas 7,000 millones de personas también teníamos 594 millones de personas que tienen el Nuevo Testamento. Traducido aquí, en idiomas eran más o menos 1,275 idiomas que ya se tradujo el Nuevo Testamento. Más adelante tenemos 236 millones de personas que tienen partes de la Escritura. En idiomas traducido eran 1,005 idiomas. ¿Se fijan cómo va creciendo esta parte aquí? Si bien muchas personas o la mayor cantidad de personas tienen acceso a la Biblia, en cantidad de idiomas no es así. 519 millones de personas no conocen la palabra de Dios, traduciendo en idiomas 721. Quizá tú no entiendas esto, pero esto nos va a dar la pauta para explicar cómo es que podemos ver estas estadísticas y cómo ve Dios su mundo. Cuando hablamos y vemos en Mateo 28:19, que nos dice, por tanto, ir a todas las naciones, en esa palabra naciones viene de la palabra griega que es etnos, que significa pueblo o nación. Yo les voy a dar
definiciones de esta palabra. Que dice así: viene del griego clásico etnos, pueblo, nación. Es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación y muchas veces territorio. Cuando hablábamos de naciones, es común que pensemos en países. Por esa perspectiva estaba mal. Si vemos la definición que les acabo de enseñar y en sus manuales tienen alguna otra que dice: grupo homogéneo de individuos, familias y clanes que comparten un idioma común y sentido de identidad étnica propia. Existen países en los que hablan más de un idioma, tienen diferentes costumbres. Y para que nos demos una idea de esto, les voy a mostrar que en México no solamente hablamos español, tenemos, y saben la mayoría de ustedes, que tenemos grupos indígenas y que tienen su propia lengua. Aquí en México, principalmente todos esos grupos indígenas se agrupan en 6 familias de lingüísticas particulares. La primera de ellas son los Yumanco Comichi, que es el primero que está aquí. Ellos, Cochimi. A ellos pertenecen, por ejemplo, los Quiliguas, los Papay, los Cucapá, los Cochimiles, los Cumay. La segunda familia, la Utoazteca, pertenecen los Nahuas, los Yanquis, los Huicholes, los Pápagos, los Mayos. En la tercera, los Otomague, que es la de aquí, pertenecen los Totonacas, los Mixes. En la quinta familia, mayense, obviamente pertenecen los Mayas, los Tonsiles, perdón, realmente hay nombres muy raros, pero los Tetzeltales, los Huastecos y los Cachiqueles. Algunas de estas familias son, o los de estos grupos son los principales. También tenemos otros grupos más pequeños en la parte de Oaxaca, que son los Chontales, los Tequistlatencos, los Capús, los Purépechas, los Eris y los Guaves. Esos tienen un idioma muy particular, no muy conocido, y son un grupo muy pequeño. Pero, ¿sabían que algunos de ellos tienen su propia bandera? A lo mejor no se ve mucho aquí, pero tenemos, por ejemplo, la bandera Mixe, la bandera Náhuatl, la Otomí. Son diferentes a la de México y están aquí en México. Tenemos la bandera Yaqui aquí abajo, que casi no se ve. Tienen sus propias costumbres, su forma de gobernarse, su forma de inclusive imponerse castigos cuando una persona roba, quizá. A algunos le cortan las manos, a algunas mujeres creo que las matan también. Y tú dirías, bueno, México ya tiene una Biblia, mucha gente conoce de Dios, pero hay gente aquí mismo que no, y no tienen Biblias en su idioma. Continuando con la siguiente, nada más esa forma de estadística muy rápida. Básicamente hay 20 grupos, o de los más numerosos son 20 grupos indígenas aquí en México. El grupo de los nahuas no se ve aquí, pero se los voy a decir. Cerca de 2.445.969 personas forman ese grupo. De los menos numerosos están los mayos, que no son los mayas, es otro nombre. Están 31.261 personas. 31.000, aquí no somos más de 400, 31.000, si es un número representativo. Su propio idioma, sus propias costumbres. Es un grupo étnico. Si habláramos de nación México como un país, ¿dónde estamos dejando a ellos?
Nuestra idea debe ser etnos, quizá pueblos, naciones, como grupos étnicos. Hay nuevos grupos que se están formando también en México. Obviamente, bueno, cuando llegan los españoles, hablamos nosotros español, el grupo que más o menos forma esa parte son 86 millones de personas. Pero ¿sabían que hay un grupo también que vino un grupo del África, cerca de Coahuila, y le llamamos los afromexicanos, y su nombre o su grupo étnico son los mazocogos, que es una población de más o menos 469 personas que viven en Coahuila y hablan entre español, criollo y afroseminola, se llama su idioma. Tenemos también los asiáticos, los, no sé, chinos, japoneses, ese idioma cantonés. Precisamente es un grupo cantonés que es más o menos un número de 145,000 personas y viven principalmente en Baja California, Sinaloa y aquí en el DF. Otro grupo, los eurodescendientes, y aquí tenemos un número más grande, solamente como estadística, pero aún en México. Una mezcla de alemanes que viene aquí a México, se le llaman los menonitas, son cerca de 145,969 personas, hablan español y bajo alemán, y se encuentran en una parte del norte de Chihuahua, Durango, Zacatecas y otros más. Los chipileños, los franceses, los hebreo-yiddish, es el nombre, los rusos, los vascos y obviamente los ingleses, una mezcla de esos idiomas. Grupos étnicos. No podemos ver a las naciones como países. Imagínense si esto ocurre en muchos países del mundo. Si decimos, y tienen ahí en sus manuales, por ejemplo, China, no solamente hablan chino, hay otros grupos étnicos con costumbres diferentes, con idiomas diferentes y no son alcanzados. De las estadísticas que estábamos tomando, si hablábamos de 518 idiomas que tiene la Biblia y 4,071 que no tienen ni una porción de las Escrituras, nuestra primera perspectiva es verlos como grupos étnicos. La segunda perspectiva que vamos a ver el día de hoy es que podemos dividirlos quizá, o regularmente los dividimos, en personas que son salvas y los perdidos. Y bueno, esto es bíblico. Dios habla que vino a salvar a los perdidos, pero en realidad si lo consideramos como grupos étnicos, estaríamos tomando un poco injusto a esta parte de salvos y no salvos. Porque si bien aquí también tenemos personas en México que hablan español, que tienen un acceso a la Biblia, no son salvos. Lo mismo acá, pues, ni siquiera tienen Biblia, ¿no? No hay quien les haya llegado el Evangelio. Entonces vamos a cambiar esta perspectiva a alcanzados y no alcanzados, donde estos tienen la posibilidad
de tener acceso al Evangelio. Tienen una Biblia en su idioma, estos no. Estos, si bien requieren trabajo, estos requieren más trabajo. Gente que esté dispuesta a ir a esos lugares, a aprender idioma, bueno, muchas cosas más. ¿Qué nos impediría a nosotros llegar a ellos, a hacer algo por ellos? Regularmente, cuando vemos estos o hablamos de estos grupos étnicos o de esas personas que no tienen la Biblia o que no conocen el Evangelio, decimos, es que son los perdidos, los pecadores, inmundos. Nosotros ya somos los cristianos, ¿no? ¿Cómo Dios ve a esas personas? ¿Cómo es que Dios ve aún los que tienen Biblia y no le han aceptado? ¿Y cómo ve a estos? La tercera perspectiva que vamos a ver hoy, vamos a ir a Filipenses 2:10 al 11, por favor. Y dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él no los ve como una separación de personas, Él no los ve como pecadores, como personas extrañas. Él los ve como posibles adoradores. Adoradores en potencia, le llaman aquí. ¿Creen que porque no tengan una Biblia, Dios no los ame? ¿Creen que porque no tengan una Biblia, Dios no se preocupa por ellos? O en el plan que estábamos viendo desde el inicio de la creación, ¿creen que Dios había excluido a ellos en ese plan? Yo creo que no, ¿verdad? Y quizá deba ser nuestro principal objetivo alcanzarles. Vamos a Marcos 12, 30 y 31, por favor. Hay mucho por hacer y podemos pensar cómo podemos llegar a ellos. En Marcos 12, 30 y 31 nos da una idea más clara de cómo podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo podemos ir hacia con ellos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuevamente vemos adoración a Dios. Nosotros, nuestro principal objetivo, el número uno, debe ser adorar a Dios. Pero también nos dice más adelante, en el 31, que nos dice:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y este es el segundo, y el segundo, perdón, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo. La segunda parte es esto. Lo voy a ejemplificar así. Cuando tú tienes esa adoración, motivación hacia algo, es tanta tu emoción que quieres contagiarlo con los demás. Cuando mi hijo estaba pequeño, íbamos en el carro y pues veía el avión ahí pasar y me decía, papá, mira el avión ahí. Y pues yo manejando, espérate, ¿no? Pero era tanta la emoción de él, de verlo, de ver que estaba el avión, que quería que los demás lo viéramos. Y cuando no veíamos hasta se enojaba. Pero era esa emoción, esa motivación de ver el avión que quería contagiarlo a los demás. Si bien hacemos evangelismo, vamos, pero si tú no eres verdadero adorador a Dios, ¿cómo contagias eso? ¿Cómo animas a otros? ¿Cómo motivas a ellos? Y más, si tú ves que ellos también forman parte del plan de Dios, son posibles adoradores. ¿Qué podemos hacer en la iglesia para trabajar esto? ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo podemos encontrar esa motivación a adorar principalmente a Dios? Y como secundario, o como consecuencia, más bien no como secundario, como consecuencia de esto, alcanzar a aquellos que no le conocen. Voy a dar un par de estadísticas más antes de ir cerrando el tema. Y lo van a ver también ahí en su manual, pero en 1960, el número de personas que conocían el Evangelio, que adoraban a Dios, cristianos, era el 3%. El resto, si bien tenían la Biblia, si bien conocían, pues quizá algo de Dios, no eran verdaderos adoradores, cerca del 97%. A 2011, esas son estadísticas del 2011, el 16%, creció al 16% de adoradores, el 84% aún sigue sin de verdad adorar a Dios. Les voy a comentar cómo yo encontré o cómo yo aprendí esta lección en mi vida. Hace unos años, salíamos de su casa aquí en Fray Servando y salíamos muy temprano, cruzando la avenida del otro lado. Escuchamos a un señor que estaba gritando. Íbamos para el trabajo, la escuela. Volteamos y el señor gritaba, ¿no? Volteó a ver un señor ya muy grande de edad, con su bastón. Yo dije, bueno, voy a ver qué ocurre, ¿no? No me dejaba ver bien un camión que estaba por ahí parado, pero se avanzó. Y llego al lugar y estaba una señora tendida en el suelo,
La acababa de atropellar el camión. Dicen que no debes mover a las personas cuando están en ese estado porque las puedes lastimar más, pero yo veía a la persona que le estaba sacando sangre de la boca arriba, y estaba tratando de respirar, y cada que exhalaba sacaba sangre de la boca. Yo dije, pues se va a ahogar con su propia sangre. Entonces lo único que hice fue agacharme, tratar de voltearla para que sacara toda la sangre y pudiera seguir respirando. En ese momento yo pensé y decía, yo no conozco a esta persona, no sé si lo que hago está bien, hice nada más lo que sentí en mi corazón hacer, pero lo que sí sabía es que quizá esa persona no conocía de Dios. Quizá era la última vez que esa persona podía pedirle perdón a Dios. Yo la veía, la sostenía en mis brazos, estaba yo agachado, no la veía a su esposo que ni siquiera se podía agachar, gritaba mi esposa, y la desesperación de que no podía ni siquiera agacharse a tomarla en los brazos. Y yo le decía a la señora, yo la veía inconsciente, y le decía, si aún me escuchas, pide perdón a Dios. Si aún me escuchas, pídele perdón y recíbele como tu Salvador. Yo no sé si esta persona recibió o no. Vino la ambulancia, se la llevó. Yo no sé si esa persona recibió de Dios. Yo no sé si se convirtió en un adorador de Él. Estando aquí, en México, seguramente hablaba mi idioma, vivía cerca de mi casa. ¿Te imaginas estos? Que ni siquiera tienen una Biblia, que el idioma yo no lo conozco. Pero yo le doy gracias a Dios ahora que estoy aquí con ustedes, que estoy vivo, que tengo mis brazos, mis pies, que tengo mi voz para hablar de Dios. Le agradezco tanto a Dios tener eso. Que lo único que puedo hacer es buscar cómo ir ahí. Agradezco a muchos de ustedes también en las células que nos han invitado, a mi esposa, a mí, a participar en eventos evangelísticos. Nos llena, nos agrada mucho. Los invitaría a que reflexionáramos qué podemos hacer, qué necesitamos hacer para ver a estas personas, tus vecinos, en Latinoamérica, al otro lado del mundo, como Dios las ve, como posibles adoradores de su nombre. Concluimos entonces que Dios quiere ser el centro de todo, busca adoradores. Y nosotros formamos parte de ese plan. Van a ver en sus células en esta semana la página 22. Y hay 3 preguntas que van a estar trabajando. La primera de ellas es, ¿qué pienso de esto? ¿Yo veo a las personas como Dios las ve? Yo, personalmente, ¿cómo veo a esas personas? ¿Cómo veo el plan de Dios? ¿Solamente para mí o como lo dice la Biblia?
Después en grupo, ¿qué pensamos acerca de esto? ¿Qué opina la célula acerca de esto? Y la última, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas ideas que pueden salir de ustedes, ideas buenas. Y ojalá esas ideas las tengan presentes. Más adelante vamos a estarles platicando de cómo la iglesia puede participar de esto. Y es precisamente con las ideas de ustedes. Para terminar vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender perfectamente esto y que nos ayude a encontrar esa motivación de llegar ahí. Bendito Padre, gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos porque eres grande, maravilloso, Señor Jesús, porque